Hola mi gente, aquí vengo de nuevo para comentarles unas cosas importantes. En esta vez vamos a hablar sobre los diferentes contratos de trabajo. Tenemos el contrato de trabajo de duración indefinida, unbefristete Arbeitsvertrag. Quiere decir que si tienes el contrato que dice que empiezas el 1 de enero y terminas de trabajar el 6 de junio, entonces es solamente por ese periodo de tiempo, ese periodo de meses, ni más ni menos. A menos que hayas cometido un error capital dentro del trabajo o el dador de trabajo simplemente cierra el kiosco porque no hay más dinero y te despida y se tenga que ir, se tiene que cumplir el contrato hasta la fecha especificada, ¿no? No hay motivo por el cual tengan que avisarte antes ni decirte nada, porque en el contrato avisa que aquel día, aquella fecha, terminas de trabajar. Luego tenemos el contrato de duración determinada, que es el que es completamente largo. Es que me equivoqué antes, me equivoqué de la expresión, perdonen. El primer contrato que les decía, el unbefristete, sería el befristete Arbeitsvertrag. Sí, el befristete Arbeitsvertrag es el que tiene fecha de inicio y fecha de finiquitación, de terminación. El que viene después, que es el befristete Arbeitsvertrag, que es el contrato de duración determinada, no el indeterminado, es el que tiene una fecha de inicio y fecha definida de fin. ¿Ok? En este contrato, como les estaba explicando, el dador de trabajo te dice vas a trabajar de tal fecha a tal fecha. Cuando se termina esa fecha, ya te quedas sin empleo. Pero si tienes un unbefristete Arbeitsvertrag, que es un contrato de terminación indeterminada, entonces se cumplen los periodos de renuncia de 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, dependiendo de cuántos años tengas relaciones laborales con esa empresa, ¿vale? Sobre este tema, cuando se trata de un contrato indeterminado de trabajo, hay pautas que te protegen de que te despidan de un día para otro. O sea, no pueden contratarte indefinidamente y después de 2 semanas decirte no, ya no te queremos. O sea, tiene que haber un proceso de un tiempo de prueba que normalmente son 3 meses. Después de los 3 meses, si el contrato lo permite, pues te dan una extensión a un befristete, o sea, un indeterminado. Y en ese proceso de un determinado, si estás, por ejemplo, 2 años trabajando allí y en el caso de las mujeres, sos mujer y te quedas embarazada, le avisas al dador de trabajo que te has quedado embarazada, el dador de trabajo no puede despedirte por embarazo. O sea, eso es completamente ilegal. No te pueden despedir por embarazo. Si eso ocurriese y no te dan un motivo contundente y que todo implique que te han despedido porque te has quedado embarazada, entonces tienes todo el derecho de denunciarlo y llevarlo ante el juez de paz para que se haya una compensación laboral económica ante ese despido intempestivo, si se dice así, ¿verdad? Entonces, eso nos protegería dentro de un contrato indefinido, ¿no? Que tenemos nuestros derechos también, porque estamos trabajando y no nos pueden nada más despedir porque no les servimos de la manera que ellos esperan que les sirvamos, ¿no? Aquí tenemos el contrato temporal a través de agencias que son como ADECO y otras agencias que te buscan trabajo. Esa relación laboral es como una agencia de empleo, regulado bajo condiciones especiales de la Ley de Servicios de Empleos. Contrato de trabajo a tiempo parcial. El empleado trabaja menos horas que la jornada completa. Debe indicar claramente el porcentaje. O sea, en el contrato de trabajo se indica el porcentaje. Volviendo un poquito al tema de las agencias normalmente te cobran un porcentaje cuando te buscan o te encuentran el trabajo. El primer mes, depende de la agencia, no digo que todas sean así, el primer mes te quitan un X% de tu salario como una comisión por haberte encontrado el trabajo. Otras empresas de mediación laboral te van quitando ese mínimo porcentual durante el tiempo que tú estés trabajando a través de ellos. Por eso es que mucha gente se interesa de trabajar directamente con la empresa y no depender a través del mediador que le ha conseguido el trabajo. Tenemos el contrato por el Stundenlohn, que es el famoso de Suiza, que todo el mundo lo tiene, que te pagan por las horas de trabajo. El salario se paga por hora trabajada. Por eso deben de escribir siempre y tener una cuenta ustedes mismos, como un diario que avise, este mes trabajé X horas, porque hiciste horas extras. Este otro mes trabajé tantas horas, y así, ¿no? Para que puedas
compensar y puedas explicar y pedir que te paguen lo que tienen que pagarte, porque a veces uno se pierde y no registra las horas trabajadas. En este tipo de contratos de trabajo por hora, tiene que incluir dentro de cada hora un 8.33% que es para las vacaciones, que ya te lo están pagando. Entonces, cuando tú te vas de vacaciones, ya no tienen que pagarte el sueldo. Otras empresas optan por descontarte esa cantidad o quitar, coger de tu sueldo un 4% y ellos ponen el otro 4%, depende de la empresa, y te lo ahorran en un fondo especial y cuando te vas de vacaciones te pagan ese sueldo con ese fondo especial. Pero normalmente no se complican y te pagan un 8.33% encima de cada hora. O sea, si ganas 20 francos la hora, te ponen 8.33% encima por hora. Y ese dinero ya es cuestión tuya cuando te vayas de vacaciones. Contrato de aprendizaje, que es el Learning Track, eso es para la gente bien joven, que cuando va a aprender una profesión se mete a hacer una LERE, que de eso les voy a explicar en otra ocasión. Esto está regulado por la Ley de Formación Profesional, debe registrarse oficialmente. Condiciones laborales mínimas. Las condiciones laborales mínimas están en Suiza principalmente definidas por el Código de Obligaciones, la Ley Federal de Trabajo, convenios colectivos, reglamentos internos de la empresa. Entre las condiciones mínimas tenemos horas de trabajo 40 a 42 semanales, máximo 45 industria de oficina o 50 otras horas. ¿Ven? Tenemos las pausas, 5 horas de trabajo, 15 minutos, 7 horas, 30 minutos, 9 horas, 1 hora. Un descanso, tiene que haber un descanso mínimo por cada día de jornada. O sea, no los hagan, no se dejen explotarse y que trabajen ustedes 12 horas sin pausa. Eso no es posible. Tiene que haber un descanso semanal de un mínimo de un día por día, que a veces es muy difícil cuando trabajas para restaurantes, cuando trabajas en este tipo de branch, porque en tiendas y tal, es muy difícil. El trabajo nocturno y dominical necesita autorización, debe pagarse con recargos. Mucho ojo, cuando te toca trabajar un día 25 de diciembre, 24 de diciembre, 31 de diciembre, 1 de enero, en la Pascua y tal, hay un porcentaje extra sobre la paga por haber trabajado ese día, que son días festivos. Mucho ojo, no les tienen que pagar lo mismo que les pagan por hora normal. Les tendría que pagar entre 25, 30, 50%, dependiendo del servicio. Y si es por noche, más todavía. O sea, infórmense, chicos. Que la empresa les explique cuánto le van a pagar a ustedes si hacen ese tipo de horarios extras, horarios extraordinarios. Por algo se llaman extraordinarios, ¿no? Tenemos la obligación del empleador de proteger la salud física y mental del trabajador. Desgraciadamente, esas partes no se respetan siempre. Periodo de prueba. El periodo de prueba, como les decía, el Probezeit está regulado por el artículo 335 del Código de Orden Laboral, que es normalmente el estándar de un mes. Puede modificarse hasta 3 meses. Muchas empresas adoptan los 3 meses. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene más flexibilidad de despedirte por cualquier error. Pero debe estar escrito en el contrato. Rescisión durante el periodo de prueba, el aviso de 7 días salvo pacto diferente. No se requiere justificación detallada dentro del periodo de prueba. Enfermedad durante el periodo de prueba. Extiende el periodo de prueba por los días de incapacidad. Me parece justo. Terminación del contrato. Pero antes de volver allí, en los trabajos normalmente cuando tienes un problema de salud y te pasas de los 3 días sin asistir al trabajo, tienes que presentar un certificado médico que diga por qué no ha sido posible para ti asistir a cumplir con tus obligaciones laborales más de 3 días, ¿ok? Si no, les van a hacer problemas. Ahora, terminación del contrato, terminación ordinaria, con preaviso durante el periodo de prueba de 7 días. Después, primer año de trabajo, 1 mes. 2 a 9 años, 2 meses. Desde 10 a 3 meses, de 10 años, 3 meses. Puede modificarse por escrito. Terminación inmediata por justa causa, permitida si hay motivo grave según el artículo 337, que debe comunicarse inmediatamente. Y terminación inmediata por justa causa no es embarazo, ¿vale? No es embarazo. Está en una graue zona, en una zona un poco gris si se trata que la persona cayó en un breakdown o tiene una depresión profunda y tal.
Algunas empresas no te aguantan más de 3 meses dándote de baja. O sea, ojo con eso, ¿eh? Despido abusivo por motivos personales irrelevantes, por ejercer un derecho constitucional, por cambios importantes en la vida del empleado sin relación laboral, o sea, embarazos, matrimonios, yo qué sé. El despido sigue siendo válido, pero el derecho a indemnización hasta 6 meses de salario. ¿Ah? ¿Ya ven? Es lo que les decía con el tema del juez de paz. Si los despiden intempestivamente y lo pueden probar, o sea, bajo estas circunstancias, tendrían el derecho a una indemnización de hasta 6 meses de salario. Despido nulo, prohibido en ciertos casos durante enfermedad, limitado por años de servicio. Primer año protección 30 días, 2 años a 5 años 90 días, sexto año 180 días. Durante el embarazo y 16 semanas después del parto, no pueden despedirte. Si es lógico que, o sea, si es obvio, no lógico, obvio que te han despedido por ser mujer y porque has estado embarazada y te despidieron después del parto o durante el embarazo, ya sabes, juez de paz, 6 meses de indemnización, no se puede hacer eso. Durante el servicio militar obligatorio, que no cumple cuando sos migrante porque no tienes derecho a hacer servicio militar, gracias a Dios. Vacaciones y feriados, vacaciones mínimas, adultos 4 semanas por año. Los que están en Dalere, menores de 20 años, 5 semanas. Y puede ser más según el contrato o de que explica la ley, ¿no? Pago durante vacaciones debe mantenerse el salario normal. En contratos por hora se agrega un porcentaje compensatorio de 8.33 por 4 semanas, lo que les expliqué anteriormente. Feriados oficiales varían por cantón. Es que es un país federal, entonces federalismo significa que cada cantón decide como le plazca en ese tipo de cosas, ¿no? El mayor de los casos. No, salario mínimo no existe uno federal. Algunos cantones tienen salario mínimo, Zúrich, Ginebra, Basilea, Campiña, etc. Porque depende también del valor agregado de la vida, o sea, cuánto te cuesta a ti vivir en ese cantón. Lo que te cuesta por allí en el Ticino no te cuesta lo que te cuesta en Zúrich. En el Ticino es más barato, en Zúrich es mucho más caro. Entonces el salario es un poco menos o un poco más alto, pero al final no es que te alcance mucho. Pago del salario mensual o por hora. Debe entregarse un slip de salario, un Lohnabrechnung, o sea, este recibo de salario donde dicen qué te están descontando, para dónde se va el dinero, por qué te lo descontaron, etcétera, etcétera. 13º, no es obligatorio por ley. Es obligatorio si está escrito en el contrato o si es práctica habitual de la empresa. No significa que te vayan a dar 13º, especialmente si eres Stundenlohn, o sea, te pagan por hora, difícil que te paguen el 13º. Deducciones obligatorias, el AHV, vejez y sobrevivientes, IV, AI, invalidez, EO, APQ, maternidad, servicio militar, ALV, AC, desempleo, que yo personalmente lo pagué 20 años y nunca lo vi. O sea, no me valió de nada porque mi trabajo como freelance traductora no me daban nada. Pensión LPP, BVG, a partir de cierto salario anual. Seguro de accidentes, SUBA, que es muy importante para los que me están escuchando y me están viendo, que son trabajadores de la construcción, y también la gente que trabaja en limpieza, muy importante que tengan el SUBA, gente, porque los accidentes son en primera orden cuando estás trabajando y cuando te vas al trabajo. Muy importante. Enfermedad y accidentes de seguros. Enfermedad, el empleador debe seguir pagando salarios según escalas cantonales. Duración depende del cantón y de años de servicio. Se recomienda seguro de pérdida de salario, el KTG. Pero bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? O sea, ya, eso es un dinero extra que hay que invertir y no sé si ustedes quieren hacerlo. El seguro suizo cubre accidentes laborales y no laborales, si se trabaja más de 8 horas semanales. Hay que tener un mínimo de más de 8 horas semanales para que les puedan trabajar los accidentes, les puedan cubrir los accidentes laborales y los no laborales. O sea, saliste del trabajo, llegaste a tu casa y te pegaste con la viga de la cocina y te rompiste la cabeza. Es un accidente que no es laboral porque estabas en tu casa, pero te lo cubre si trabajas más de 8 horas semanales. El empleador paga el seguro de accidentes laborales, el empleado paga el de no laborales. Te lo descuentan del salario. Maternidad, 14 semanas pagadas al 80% de tu salario neto, lo que te queda.
Algunos cantones mejoran las condiciones. Paternidad, 2 semanas pagadas al 80%. Lo siento chicos, pero no van a tener vacaciones pagadas por 6 semanas. Certificados laborales, Arbeitszeugnis. En Suiza los empleados tienen derecho a un certificado de trabajo completo, calificaciones, conducta, un certificado simple, solo funciones, un informe intermedio que se le llama el Zwischenzeugnis, que lo puedes pedir cuando ya llevas 6 meses de trabajo, que te den un Zwischenzeugnis para tener algo que te respalde en caso de que quieras cambiar de trabajo y digas, bueno, miren, esto es mi rendimiento en los primeros 6 meses en aquella empresa. Debe ser verdadero, benevolente, no perjudicial. No puede ser racista, no puede ridiculizarte, no puede hablar cosas terribles de ti. Tiene que ser basado en la verdad. Y muy político. Los suizos son muy políticos en esas cosas. Convenios colectivos. Muchos sectores en Suiza tienen convenios colectivos. O sea, ¿cómo se llama esto? Aquí lo pongo. Condiciones de despido, aumentos automáticos, formación continua y horarios. Ejemplos: construcción, limpieza, restauración, peluquería, transporte, enfermería, ventas, derechos y obligaciones del empleador y el empleado, proteger la salud del empleado, pagar los seguros obligatorios, tratar con respeto y evitar abusos, facilitar vacaciones y pausas legales. Por su lado, el empleado tiene que cumplir con su trabajo de forma diligente, respetar reglas internas, proteger la propiedad de la empresa, guardar confidencialidad, derechos del empleado, pago correcto y puntual, ambiente de trabajo, protección contra el despido durante los periodos prohibidos, certificado laboral, derechos de empleador, ver desempeñado adecuado, disciplinar dentro de la ley, terminar contrato con aviso. ¿Vale? Entonces, como ustedes pueden ver, chicos, están protegidos a nivel laboral. También hay el Gewerkschaft, que sería el sindicato de trabajadores como la UNIA. Pueden ustedes, sobre todo si trabajas en la construcción, si trabajas en la limpieza, si trabajas en ventas, en la migros y esas cosas, métanse a este tipo de sindicatos de trabajadores, porque si tienen que hacer una carta o si tienen que tener una información inmediata que no haya yo cubierto en este vídeo, pues pueden irse allá y ellos les pueden asesorar con más facilidad. Pagan una cuota mensual, no sé cuánto será hoy, pero vale la pena cuando trabajas en estos sectores. Cuando trabajas en otros sectores son otro tipo de sindicatos laborales. No te pueden prohibir la entrada a un sindicato porque es tu libre albedrío, es tu derecho informarte y estar informado sobre qué es lo que puedes hacer en caso de. ¿Ok, chicos? El siguiente vídeo que voy a colocar después, que voy a subir la próxima semana, se va a tratar sobre justamente estos nombres extraños como el AHV, el SVA, el LV, la invalidez y todas esas historias, que son medios raros, ¿no? Sobre todo el SVA, porque dentro de mi carrera laboral tuve muchísimos casos con gente que estuvo a punto de tirarse por la ventana porque dejaron de ser empleados y se hicieron autónomos y llenaron los documentos del SVA completamente mal, diciendo, creo que voy a ganar 90.000 francos al año. Y el SVA inmediatamente les mandó una cuenta de 15.000 francos, sin haber ellos ganado nada todavía. Entonces, son esas cositas que hay que saber antes de hacerse autónomo, ¿vale? Donde pagas tú tienes que pagar tu SVA, tu pensión, ¿no? Como autoempleado, como autónomo. Así que en el siguiente video vamos a tratar sobre todo ese tipo de seguros nacionales, sobre esta pensión CASE, cómo hacer para sacar la pensión CASE cuando te vas del país y te vas para la tierrita, porque depende de con qué país o de qué país estás viniendo o a qué país te quieres ir de retiro, es que puedes sacar la pensión CASE o no la puedes sacar. Seguramente que muchos de ustedes no sabían ese truquito. No es así nomás que ya me voy para España y retiro la pensión CASE y ya, me monto un chiringuito. No. Hay reglas, hay excepciones y eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Chicos, ha sido un placer. Espero que se la pasen bien. Este vídeo se sube hoy y la próxima semana les tendré más informaciones sobre estos temas que les mencioné antes. Si tienen alguna pregunta extra que quieran que les explique más a más profundidad, me lo ponen en los comentarios, pero no se olviden de darme el like, de compartir y que se haga más grande esta comunidad para que todos estemos más informados y que todos sepamos más
sobre nuestros derechos y obviamente obligaciones en este país que es tan bonito, pero que es más bonito saber cómo poder defendernos, ¿verdad? Un abrazo, cuídense mucho, les habla Rebeca Polo y ha sido un gusto estar con ustedes.